El hospital me llamó diciendo que mi esposo estaba allí con una mujer igual a mí. Yo creía que viajaba. Fui sin avisar. Desde el pasillo los vi juntos. Ella dio mis datos médicos, firmó formularios y actuó como si fuera yo. El teléfono sonó a las 10:42 de la mañana. No lo atendí de inmediato. Estaba doblando sábanas limpias, pensando en que iba a cocinar esa noche, convencida de que mi esposo estaba a miles de kilómetros de distancia, cerrando negocios, como siempre. Cuando finalmente contesté, una voz formal dijo: ¿Hablo con la señora Clara Méndez, esposa del señor Julián Rivas? Respondí que sí, sin imaginar que esa palabra, esposa, estaba a punto de perder todo su significado. Le llamamos del Hospital Privado San Gabriel. Su esposo se encuentra aquí acompañado de una mujer que se identifica como usted. Hubo una pausa. ¿No estaba él de viaje? No grité. No lloré. Sentí algo peor, una calma extraña, como cuando el cuerpo entiende una verdad antes que la mente. Me llamo Clara Méndez. Tengo 64 años. Y ese día entendí que no solo me estaban engañando. Me estaban reemplazando. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Porque lo que vas a escuchar no es solo una historia de traición. Es una historia sobre cómo una mujer puede desaparecer incluso estando viva. Durante 42 años creí conocer a Julián. No porque fuera un hombre cariñoso ni especialmente atento, sino porque era predecible. Metódico. Exacto. De esos hombres que creen que el orden lo es todo y que la vida, si se administra bien, nunca se sale de control. Yo era lo contrario. Yo era la que recordaba fechas, gestos pequeños, silencios largos. La que sabía que pastilla no podía tomar por la presión, que comida le caía mal al estómago, que médico había que evitar porque siempre se equivocaba con las dosis. La que guardaba los informes médicos en carpetas rotuladas a mano, no porque lo pidiera, sino porque alguien tenía que hacerlo. Nuestra vida no era una historia de amor apasionada. Era una vida funcional. Y durante muchos años confundí eso con seguridad. Vivíamos juntos desde hacía más de 4 décadas. Habíamos criado hijos, enterrado padres, atravesado crisis económicas, mudanzas, silencios largos en la mesa del desayuno. Yo creía que eso nos había hecho inmunes a las sorpresas. Me equivoqué. Cuando Julián me dijo que viajaría por una semana para cerrar un acuerdo con inversionistas, no dudé. Nunca dudaba. Es solo trabajo, Clara, me dijo mientras acomodaba documentos en su maletín. Todo está bajo control. Esa frase era su marca registrada. Todo está bajo control. Lo besé en la mejilla, le preparé café, lo vi salir por la puerta como tantas otras veces. No revisé horarios. No pedí detalles. No sentí la menor sospecha. Porque cuando confías durante 40 años, la desconfianza ya no es un reflejo. 3 días después, el teléfono sonó. Eran las 10:42 de la mañana. Yo estaba doblando sábanas limpias en la habitación de invitados, pensando en que iba a cocinar esa noche. Nada extraordinario. Nada urgente. Cuando atendí, la voz al otro lado fue educada, profesional, entrenada para no alarmar. ¿Hablo con la señora Clara Méndez, esposa del señor Julián Rivas? Respondí que sí, sin imaginar que esa palabra, esposa, estaba a punto de volverse frágil. Le llamamos del Hospital Privado San Gabriel. Su esposo se encuentra aquí en observación médica. Sentí una pequeña tensión en el pecho, normal, humana. Pero está acompañado, continuó la voz, de una mujer que se identificó como usted. Hubo una pausa. ¿El señor Rivas no estaba de viaje? No grité. No lloré.
No hice preguntas apresuradas. Sentí algo distinto. Algo frío. Una claridad extraña, como cuando el cuerpo entiende una verdad antes que la mente quiera aceptarla. Me llamo Clara Méndez. Tengo 64 años. Y ese día comprendí que no solo me estaban mintiendo. Me estaban borrando. Colgué el teléfono con una cortesía mecánica. No confronté. No llamé a Julián. No avisé que iba en camino. Algo dentro de mí supo que el silencio iba a ser mi mayor ventaja. Tomé mi bolso, mis llaves, y manejé hasta el Hospital San Gabriel con una serenidad que hoy me cuesta explicar. No iba temblando. No iba furiosa. Iba despierta. El estacionamiento estaba lleno. Demasiado lleno para un hombre que supuestamente estaba a cientos de kilómetros. Entré por la puerta principal, respiré hondo y me acerqué al mostrador. Buenos días. Vengo a ver a mi esposo, Julián Rivas. La recepcionista escribió su nombre en la computadora. Frunció el ceño. Un momento, por favor. Ese por favor no fue automático. Fue lento. Cauteloso. ¿Usted es la señora Clara Méndez? Asentí. Es que, bajó la voz, hace unos minutos otra mujer firmó documentos como usted. Sentí como el suelo se volvía inestable, pero mi voz salió firme. ¿En qué habitación está mi esposo? Me dio el número sin discutir. Caminé por el pasillo del segundo piso, ese que huele a desinfectante y café viejo. Las luces blancas me parecían demasiado fuertes. Mis pasos no hacían ruido, pero mi corazón sí. Y entonces los vi. Julián estaba sentado en la cama, con una bata azul clara. Parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. A su lado, una mujer. Mi estatura. Mi tono de piel. Mi forma de sentarse con las piernas cruzadas. Incluso llevaba un abrigo parecido al mío. La vi inclinarse hacia la enfermera con naturalidad. Él es alérgico a la penicilina, dijo. Y tuvo una cirugía abdominal hace 12 años. Mi cirugía. Mi historia clínica. También toma un anticoagulante por las mañanas, añadió. No puede suspenderlo sin indicación médica. Cada palabra era correcta. Demasiado correcta. Luego firmó un formulario. Con mi nombre. No entré. No los interrumpí. No grité que yo era la verdadera. Por primera vez en más de 4 décadas, decidí observar en lugar de reaccionar. Desde ese pasillo entendí algo que me heló la sangre. No se trataba solo de una infidelidad. Había alguien ocupando mi lugar. Mi nombre. Mi historia médica. Mi identidad. Y alguien había pensado que yo no notaría la diferencia. Me apoyé contra la pared fría del pasillo y respiré hondo. No por debilidad, sino para grabar ese momento en mi memoria. Porque supe que lo que estaba viendo no era un accidente. Era un sistema. Un plan. Una sustitución cuidadosamente ensayada. Y en ese instante tomé una decisión silenciosa. Si alguien había aprendido a vivir mi vida, yo iba a aprender a recuperarla. Pieza por pieza. Sin avisar. Sin pedir permiso. Ahí comenzó todo. No regresé a casa después de salir del hospital. Me senté en el coche, en el estacionamiento subterráneo, con el motor apagado y las manos apoyadas sobre el volante. No lloré. No temblé. No llamé a nadie. Miré fijamente el parabrisas como si fuera una pantalla donde acababan de proyectarme una película que aún no terminaba de entender. Durante años creí que la traición era algo impulsivo. Un error. Una debilidad momentánea.
pero lo que acababa de presenciar no tenía nada de improvisado. Esa mujer sabía demasiado. Demasiado bien. Demasiado exacto. Nadie aprende datos médicos, antecedentes quirúrgicos y tratamientos crónicos por casualidad. Eso se memoriza. Eso se ensaya. Encendí el auto y manejé sin rumbo durante casi una hora. Necesitaba pensar sin paredes, sin relojes, sin miradas ajenas. Y mientras conducía, algo empezó a ordenarse dentro de mí. Las pequeñas cosas que durante años había ignorado comenzaron a encajar como piezas viejas de un rompecabezas. Las llamadas que Julián atendía lejos de mí. Los cambios repentinos de contraseña, por seguridad. Los papeles que ya no me pedía revisar. Las citas médicas a las que, de pronto, no hacía falta que fuera. Yo había sido desplazada lentamente. Sin escándalo. Sin violencia visible. Como se mueve un mueble pesado unos centímetros cada día hasta que un día descubres que ya no está en la habitación. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa del comedor con una libreta vieja y empecé a escribir. No sentimientos. Hechos. Fechas. Cambios. Silencios. Anoté cuando dejó de pedirme ayuda con los medicamentos. Cuando empezó a decir que ya se ocupaban de eso. Cuando me pidió, por primera vez, que no fuera a una consulta, porque no era necesario. Cada línea escrita era una confirmación dolorosa. Esto no había empezado ayer. Al amanecer, tomé una decisión clara. No iba a enfrentar a Julián. No todavía. Quería ver hasta dónde llegaba la sustitución. Volví al hospital esa misma mañana, fingiendo normalidad. Me presenté como siempre. Con mi nombre. Con mi documento. Con mi voz tranquila. Vengo a ver a mi esposo, dije. La enfermera revisó el sistema. Ah, sí. Ya vino su esposa hace unas horas. La miré fijamente. Yo soy su esposa. El silencio que siguió fue incómodo. Perdón, balbuceó. Es que, bueno, la señora que estuvo aquí ayer. ¿Qué dijo exactamente? Pregunté sin elevar la voz. La enfermera dudó, pero finalmente respondió. Que usted no podía venir porque tenía problemas de movilidad. Que ella se haría cargo de todo. Problemas de movilidad. Yo caminaba 5 kilómetros cada mañana. Asentí con calma. ¿Puedo ver los formularios que firmó? Me miró con incomodidad. Eso tendría que autorizarlo el médico. Perfecto, respondí. Entonces quiero hablar con él. El doctor apareció minutos después. Un hombre joven, cansado, acostumbrado a protocolos, no a dramas familiares. Le expliqué la situación sin acusaciones directas. Solo hechos. Esa mujer no soy yo. Y quiero saber qué documentos firmó en mi nombre. El médico frunció el ceño. Ella presentó identificación. Ahí estaba la clave. ¿Puedo verla? Hubo una pausa. Tendría que solicitarlo por vía administrativa. Entonces hágalo, respondí. Porque si alguien firmó como yo sin ser yo, estamos ante un delito. Esa palabra cambió el ambiente. Delito. Por primera vez, alguien dejó de mirarme como a una esposa confundida y empezó a verme como a una persona consciente. Me entregaron copias de los formularios. Los revisé uno por uno. Mi nombre. Mi número de documento. Mi firma. Pero no era mi letra. Parecida. Ensayada. Pero no mía. Había pequeños errores. Curvas forzadas. Un trazo distinto en la C.
Salí del hospital con una carpeta bajo el brazo y una certeza nueva. No estaba imaginando nada. Esa tarde llamé a una vieja amiga, Marta, que había trabajado años en administración hospitalaria. No le conté todo. Solo lo suficiente. Clara, me dijo después de escucharme, esto es más común de lo que crees. Pero no por eso es menos grave. ¿Qué hago? Observa. Documenta. No te expongas todavía. Eso mismo había decidido yo. Durante los días siguientes, actué como siempre. Preparé comidas. Respondí mensajes. Fingí normalidad. Julián volvió a casa 2 días después, con una historia ensayada sobre una indisposición leve. Lo escuché sin interrumpir. Menos mal que ya pasó, dije. Debe haber sido molesto. Me miró con algo que no supe identificar. ¿Alivio? ¿Culpa? ¿Cálculo? Sí, por suerte alguien pudo ayudarme, respondió. Alguien. No dijo quién. Y yo no pregunté. Esa noche, mientras dormía a mi lado como si nada hubiera ocurrido, entendí algo fundamental. No me estaban engañando por pasión. Me estaban reemplazando por eficiencia. Esa mujer no era un capricho. Era una versión funcional de mí. Alguien que firmaba sin preguntar. Que obedecía protocolos. Que no hacía ruido. Pero había un problema. Nadie puede vivir una vida ajena sin cometer errores. Y yo sabía exactamente dónde buscar el primero. Porque si algo conocía mejor que nadie, eran mis propios antecedentes médicos. Y ahí, en esa historia que solo el cuerpo recuerda, iba a comenzar la caída de la copia. Hay cosas que no figuran en ningún expediente. No están en formularios ni en sistemas digitales. No se aprenden memorizando listas. Hay cosas que solo el cuerpo recuerda. Yo lo supe desde el primer día. Mientras Julián dormía a mi lado, respirando con la calma de quien cree que todo sigue bajo control, yo pensaba en esa cicatriz pequeña, casi invisible, que llevo en el costado izquierdo desde hace más de 20 años. Una cirugía menor. Un procedimiento antiguo. Un error médico que nadie olvidó, excepto quien no estuvo allí. La operación ocurrió cuando tenía 42 años. Nada grave, según los médicos. Pero algo salió mal. No fue el bisturí. Fue la anestesia. Tuve una reacción inesperada. Una caída brusca de presión. Un episodio que obligó a suspender el procedimiento durante minutos eternos. Desde entonces, quedó registrado en todos mis informes. Anestesia específica contraindicada. No era algo común. No era algo fácil de explicar. Pero era algo que yo nunca olvidé. Porque cuando un cuerpo se acerca al límite, la memoria se graba en la carne. Durante años, cada vez que ingresé a un hospital, repetí esa información como un mantra. A médicos. A enfermeras. A administrativos. No puedo recibir ese anestésico, decía. Está contraindicado para mí. Julián lo sabía. Había estado allí. Había firmado documentos. Había visto el pánico. ¿Y si él lo sabía? ¿Cómo no lo sabría la mujer que estaba ocupando mi lugar? La respuesta era simple. Porque nadie se lo había contado con miedo en los ojos. Decidí comprobarlo. No enfrentándolo, sino creando una situación donde la memoria corporal hiciera su trabajo. 2 días después del alta de Julián, llamé al hospital. Buenos días, dije. Habla Clara Méndez. Quería confirmar algunos datos de mi historia clínica. La administrativa fue amable. Claro, señora.
¿En qué puedo ayudarla? Quisiera saber si quedó registrada correctamente mi contraindicación anestésica. Hubo una pausa. Déjeme revisar. Escuché el tecleo. El sonido seco del teclado siempre me pone nerviosa. Aquí figura, dijo finalmente. Está todo en orden. Respiré hondo. Perfecto. Gracias. Colgué. No quería confirmar que el dato existía. Quería saber quién lo estaba usando. Esperé. La paciencia, aprendí, no es pasividad. Es cálculo. 3 días después, Julián recibió una llamada. Lo observé desde la cocina. Sí, decía. Entiendo. No, no hay problema. Colgó y me miró. Me llamaron del hospital, dijo. Quieren programar un estudio complementario. Nada importante. ¿Con anestesia? Pregunté, fingiendo indiferencia. Creo que sí, respondió. Algo leve. Asentí. Entonces tendrán que tener cuidado, dije. Tú sabes que yo no puedo recibir ese anestésico. Me miró un segundo más de lo normal. Claro, respondió. Eso ya lo saben. Pero algo en su voz se tensó. Esa misma tarde, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era para Julián. Señora Méndez, dijo la voz del hospital. Queríamos confirmar su autorización para el estudio programado. Por supuesto, respondí. ¿Está todo claro con mis antecedentes? Sí, dijo la voz. Su representante ya los confirmó. Mi representante. ¿Qué representante? Pregunté. Silencio. La señora que firmó como usted durante la internación. Ahí estaba. ¿Podría decirme qué anestésico figura autorizado? Pregunté con calma. El habitual, respondió. El que se utiliza en estos casos. Sentí un frío recorrerme la espalda. Ese anestésico está contraindicado para mí, dije. Eso consta en mi historia clínica desde hace 20 años. La voz dudó. Un momento, por favor. Escuché pasos. Murmullo. Papel. Señora, volvió a decir. En la autorización firmada, no figura esa contraindicación. Cerré los ojos. No por miedo. Por confirmación. Gracias, dije. Necesito hablar con el jefe de protocolo inmediatamente. Media hora después estaba otra vez en el hospital. No como esposa engañada. No como mujer dolida. Como identidad vulnerada. Expliqué la situación con precisión quirúrgica. Alguien firmó como yo. Esa persona omitió un antecedente médico crítico. Si el procedimiento se hubiera realizado, podría haber tenido consecuencias graves. No exageré. No lloré. Usé palabras exactas. Los protocolos hospitalarios no entienden de emociones. Entienden de riesgos. Y ese riesgo era innegable. El jefe médico pidió los documentos. Comparó firmas. Revisó fechas. Cruzó datos. Aquí hay una inconsistencia grave, dijo finalmente. Esa frase fue música para mis oídos. Y no es solo administrativa, añadió. Es un riesgo legal. Ahí, por primera vez, sentí que el sistema se movía. No por mí. Por ellos. Porque cuando una identidad falsa pone en peligro la vida de un paciente, el hospital deja de mirar hacia otro lado. ¿Conoce a la mujer que firmó? Preguntó. Sí, respondí. Y sé exactamente cómo obtuvo esa información. No di nombres todavía. No era el momento.
pero supe algo esencial. La copia había fallado. No en lo visible. No en lo cotidiano. Falló donde solo el cuerpo tiene memoria. Esa noche, Julián llegó tarde. Me miró con una mezcla de tensión y cansancio. Hubo un problema en el hospital, dijo. Un malentendido. Lo miré sin confrontar. ¿Qué tipo de malentendido? Pregunté. Tragó saliva. Protocolos, cosas técnicas. Asentí. Es curioso, dije. Porque esos detalles técnicos son los que mantienen viva a una persona. No respondió. Por primera vez, no tenía un discurso preparado. Mientras se duchaba, revisé su maletín. No buscaba mensajes. No buscaba pruebas evidentes. Buscaba algo más simple. Y lo encontré. Una copia plastificada de mi documento de identidad. Mi foto. Mi nombre. Pero no era el original. Era una réplica. Ahí entendí todo. No se trataba solo de engaño. Era usurpación. Y ahora ya no estaba jugando sola. El hospital había activado protocolos. Y yo estaba lista para el siguiente paso. Porque cuando una mentira pone en riesgo una vida, deja de ser privada. Y pasa a ser imposible de ocultar. El hospital ya no era solo un escenario de sospechas. Se había convertido en un terreno legal. Eso lo sentí en el cambio de tono. En la forma en que dejaron de llamarme, esposa preocupada, y empezaron a decir, titular de identidad. En la rapidez con la que comenzaron a pedir documentos, copias, firmas verdaderas. Cuando una institución entiende que puede estar en peligro, se mueve. Y esta vez, el peligro no era emocional. Era jurídico. Me llamaron esa misma mañana. Señora Méndez, dijo la coordinadora de protocolos. Necesitamos que venga al hospital para una verificación formal de identidad. Acepté sin discutir. Era exactamente lo que esperaba. Me presenté con mis documentos originales. Mi identificación. Mi historial médico completo, el que yo misma había armado durante décadas. La sala donde me hicieron pasar no era una habitación de pacientes. Era una oficina sin ventanas, con una mesa larga y una luz blanca demasiado directa. Había 3 personas. Ninguna sonreía. Vamos a hacerle algunas preguntas, dijo uno de ellos. Son parte del procedimiento. Asentí. Fecha exacta de su cirugía abdominal. Nombre del anestesista. Medicamento que le provocó la reacción adversa. Nombre de la enfermera que la asistió durante la crisis. Respondí sin dudar. No porque tuviera buena memoria, sino porque esas cosas no se olvidan cuando casi te matan. Tomaron notas. Se miraron entre ellos. Gracias, dijo finalmente la coordinadora. Ahora necesitamos que revise esta documentación. Me entregaron copias. Ahí estaba todo. Formularios firmados con mi nombre. Autorizaciones médicas. Consentimientos informados. La firma se parecía. Pero no era mía. Había algo rígido en el trazo. Algo aprendido. Esto no lo firmé yo, dije. Lo sabemos, respondió la mujer. Por eso la citamos. El siguiente paso fue inevitable. Necesitamos que nos indique quién podría haber tenido acceso a su documentación, dijo uno de los hombres. Respiré hondo. Mi esposo, respondí. Y una mujer con la que él mantiene una relación. No usé la palabra amante. No hacía falta. El silencio fue inmediato. Entienda, continué.
No vine a exponer mi vida privada. Vine porque alguien usó mi identidad y puso en riesgo un procedimiento médico. Asintieron. Eso era lo único que importaba. Mientras tanto, Julián empezaba a perder el control del relato. Lo noté esa noche, cuando llegó a casa con un gesto tenso y las manos inquietas. Me llamaron del hospital, dijo. Quieren aclarar unas cosas. Es normal, respondí. Cuando hay inconsistencias, los protocolos se activan. Me miró fijo. ¿Qué dijiste? La verdad, contesté. Nada más. No gritó. No se defendió. Eso me confirmó que ya no tenía una versión sólida. 2 días después, el hospital solicitó una reunión conjunta. Yo. Julián. Y la mujer que había firmado como yo. No dijeron su nombre por teléfono. No hizo falta. Sabía exactamente quién era. La vi entrar a la sala con seguridad fingida. Tenía mi edad aproximada. Mi color de cabello. Mi forma de vestir sobria. Ahora entendía todo. No había sido una casualidad. Había sido una selección. Nos sentamos frente a frente. El médico habló primero. Estamos aquí porque se detectó una suplantación de identidad durante un proceso médico, dijo. Esto es grave. La mujer sonrió nerviosa. Debe haber un error, dijo. Yo solo ayudé. Usted firmó como Clara Méndez, respondió el médico. ¿Es usted Clara Méndez? Ella dudó. Un segundo. Pero bastó. No, respondió. Ahí terminó la farsa. Entonces, ¿por qué utilizó su identidad? Preguntó la coordinadora. Miró a Julián. Él no habló. Por primera vez, no la rescató. Él me pidió que lo hiciera, dijo finalmente. Dijo que su esposa no podía venir. ¿Por qué? Pregunté yo. Me miró con una mezcla de culpa y desafío. Porque tú siempre complicas todo, respondió. Preguntas demasiado. Sentí un nudo en el pecho. No por la traición. Por la frialdad. El médico levantó la mano. Esto no es una discusión personal, dijo. Esto es una violación grave de protocolos médicos. Sacó un documento. El hospital está obligado a informar este hecho a instancias legales. Julián se levantó de golpe. Esperen, dijo. Podemos resolver esto de otra manera. No, respondió la coordinadora. Ya no. Ahí lo vi entender. No estaba perdiendo a su esposa. Estaba perdiendo el control. La mujer empezó a llorar. No por arrepentimiento. Por miedo. Yo no sabía que era tan grave, dijo. La miré. Lo sabías, respondí. Porque aprendiste mi historia como si fuera un guión. Bajó la cabeza. El hospital activó el protocolo completo. Reportes internos. Suspensión temporal de cualquier procedimiento. Notificación legal. Yo firmé como yo. Por primera vez en semanas, mi firma volvió a ser solo mía. Al salir, Julián intentó hablar conmigo. Clara, esto se salió de control, dijo. No, respondí. Esto recién empezó a estarlo. Caminé hacia el estacionamiento sin mirar atrás. No sentí triunfo. Sentí algo más poderoso. Recuperé mi nombre. Y cuando una mujer recupera su identidad, todo lo demás empieza a caerse solo. Las consecuencias no llegaron de golpe. Llegaron en capas. Primero fueron llamadas. Luego correos. Después,
cartas con membretes oficiales que ya no se podían ignorar. El hospital había activado sus protocolos y, con ellos, algo más peligroso para Julián que cualquier discusión doméstica. Un registro formal. Cuando una institución documenta, la mentira deja de ser flexible. La primera notificación llegó 3 días después de la reunión. Un sobre blanco, sin adornos, con el nombre de Julián en letras claras. Lo abrió delante de mí, creyendo que aún podía controlar la escena. Leí su rostro mientras avanzaba por el texto. La seguridad inicial se le fue cayendo como una máscara mal ajustada. Es solo una aclaración administrativa, dijo, sin convicción. Nada serio. Yo no respondí. Había aprendido algo esencial. Cuando alguien necesita convencerte con urgencia, es porque ya no se cree a sí mismo. La segunda carta fue distinta. Venía firmada por el área legal del hospital. Mencionaba palabras que Julián evitaba pronunciar en voz alta. Usurpación, riesgo médico, responsabilidad compartida. La dejó sobre la mesa como si quemara. Esto se está exagerando, murmuró. Fue un error, nada más. Lo miré. Un error es olvidar una fecha, respondí. No usar la identidad de otra persona. No gritó. No discutió. Solo se sentó, por primera vez en años, sin saber qué hacer con las manos. La mujer que había firmado como yo desapareció de su vida con la misma rapidez con la que había entrado. No hubo despedidas dramáticas. No hubo escenas de amor. Solo un mensaje corto, que vi reflejado en su rostro cuando leyó el celular. Dice que no quiere problemas, murmuró. Es sensato, respondí. Los problemas ahora tienen nombre y apellido. No volvió a mencionarla. Porque en ese punto, ella ya no era el centro. El centro era él. Las noches se volvieron largas. Julián dormía poco. Se levantaba varias veces. Caminaba por la casa como si buscara una salida invisible. Yo, en cambio, dormía mejor que nunca. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no cargaba con la duda. La duda agota más que la verdad. Una tarde me pidió hablar. Clara, dijo. Necesitamos resolver esto como adultos. Esa frase me habría desarmado años atrás. Ahora no. Estoy resolviéndolo, respondí. Con hechos. Suspiró. No puedes destruir todo por esto. Lo miré con calma. Yo no estoy destruyendo nada, dije. Estoy mostrando lo que hiciste. Ahí perdió la compostura. No era para tanto. Exclamó. Era más práctico. Práctico. La palabra resonó en la sala. ¿Práctico para quién? Pregunté. No respondió. Porque sabía la respuesta. Los días siguientes fueron un desfile de consecuencias pequeñas pero constantes. Cancelaciones de reuniones. Llamadas que no devolvían. Socios que empezaban a preguntar demasiado. El prestigio, entendí, no se pierde de un día para otro. Se resquebraja. Y cuando alguien como Julián, que había construido su identidad sobre el control y la imagen, empieza a perder eso. El derrumbe es silencioso, pero profundo. Una mañana encontré a Julián sentado en la cocina, con la cabeza entre las manos. No lloraba. Estaba vacío. Me pidieron explicaciones en la empresa, dijo. No saben todo, pero sospechan. Preparé café. No para consolarlo. Para marcar distancia. Las sospechas aparecen cuando los hechos no encajan, respondí. ¿Qué quieres de mí? Preguntó, levantando la mirada. Pensé un momento.
que asumas lo que hiciste, dije. Sin convertirte en víctima. Bajó la cabeza. Esa tarde recibí una llamada que terminó de cerrar el círculo. Señora Méndez, dijo la voz del hospital. El caso fue elevado a instancias legales externas. Usted será citada como parte afectada. Entiendo, respondí. Colgué y sentí algo que no había sentido hasta entonces. Liberación. Porque ya no dependía de mí. El sistema había tomado la posta. Se lo dije esa noche. Van a investigar formalmente, le informé. Esto ya no se puede arreglar. Julián se apoyó contra la pared. ¿Vas a denunciarme?, preguntó. Yo no tengo que hacerlo, respondí. Ya lo hiciste tú. No fue crueldad. Fue precisión. Esa noche no dormimos en la misma habitación. No por enojo. Por cierre. Yo necesitaba espacio. Y él, consecuencias. Mientras me acostaba, pensé en algo que me sorprendió. No sentía odio. Sentía claridad. Durante años, había sido la mujer que cuidaba. La que resolvía. La que protegía. Y sin darse cuenta, Julián había usado esa versión de mí como una herramienta. Pero esa mujer ya no estaba disponible. Antes de apagar la luz, entendí algo que quiero dejar claro. Cuando alguien te reemplaza, no lo hace porque tú faltes. Lo hace porque cree que puede usarte sin que te des cuenta. Ese error le estaba costando caro. Y aún faltaba el paso más importante. Porque recuperar mi identidad no era suficiente. Ahora tenía que decidir. ¿Qué iba a hacer con mi vida? Sin él. La decisión no llegó con un portazo. Llegó con una certeza tranquila. Durante semanas había vivido en un estado extraño. No estaba triste. No estaba enojada. No estaba confundida. Estaba despierta. Y cuando una mujer despierta, ya no necesita explicaciones interminables. Julián seguía en la casa, pero ya no habitaba el mismo espacio que yo. No porque hubiéramos dividido habitaciones con reglas explícitas, sino porque algo invisible se había quebrado. No compartíamos silencios. Compartíamos distancia. Yo desayunaba temprano, sin esperarlo. Salía a caminar sin avisar. Volvía con ideas propias. Él observaba, incómodo, como quien se da cuenta tarde de que ya no controla la escena. Tenemos que hablar, me dijo una mañana. Asentí. Hablar está bien, respondí. Pero no para negociar la verdad. Nos sentamos frente a frente. Por primera vez en años, no llevé papeles, ni agendas, ni listas. Llevé solo mi voz. No quiero seguir viviendo así, dije. No quiero revisar cada palabra. No quiero preguntarme qué parte de mi vida alguien está usando. Julián suspiró. Fue un error, repitió. Un error enorme. Lo miré con calma. No fue un error, respondí. Fue una decisión sostenida en el tiempo. Esa frase lo desarmó. Porque los errores son momentáneos. Las decisiones revelan carácter. ¿Entonces qué quieres?, preguntó. Pensé un segundo. Quiero irme, dije. No lo dije con drama. No lo dije como amenaza. Lo dije como quien anuncia una mudanza interior que ya ocurrió. ¿Irte, cómo?, preguntó, desconcertado. Irme de este matrimonio, respondí. Y quedarme conmigo. Se quedó en silencio. No intentó convencerme. No prometió cambiar. Y eso, curiosamente, me confirmó que estaba haciendo lo correcto.
Los días siguientes fueron prácticos. No fríos. Prácticos. Busqué un abogado para ordenar la separación. No quería peleas. Quería claridad. Después de todo lo ocurrido, me dijo, usted está en una posición fuerte. No me interesaba la fuerza legal. Me interesaba la fuerza emocional. Decidí quedarme en la casa por el momento. No por apego. Por derecho. Julián aceptó irse unos días después, sin discusiones. El día que se fue, la casa quedó en silencio. Pero no fue un silencio vacío. Fue un silencio limpio. Caminé por cada habitación. No para recordar. Para resignificar. Abrí ventanas. Cambié muebles de lugar. Guardé lo que ya no quería ver todos los días. No estaba borrando mi historia. Estaba acomodándola para poder seguir. Empecé a hacer cosas que había postergado durante años. Clases de pintura. Lecturas que no servían para nada. Caminatas sin destino. No porque necesitara ocupar el tiempo, sino porque por primera vez el tiempo me pertenecía. Un día, mientras pintaba una acuarela torpe pero honesta, me di cuenta de algo. Durante décadas había sido la mujer que sostenía el sistema. La que hacía que todo funcionara sin ruido. Y cuando alguien quiso reemplazarme, no fue porque yo faltara, sino porque yo hacía el trabajo invisible. Ese trabajo que nadie valora. Hasta que deja de existir. Recibí mensajes de Julián. Algunos largos. Otros breves. No respondí de inmediato. Aprendí que no todo merece una reacción automática. Cuando finalmente contesté, fui clara. No estoy cerrada al diálogo, escribí. Pero ya no desde el mismo lugar. Él respondió con un entiendo, que sonó más a resignación que a comprensión. Y eso también estaba bien. El hospital siguió con su proceso. Yo seguí con el mío. Asistí a las citaciones. Firmé lo necesario. Dije la verdad sin adornos. Cada vez que lo hacía, sentía algo reafirmarse dentro de mí. No estaba destruyendo una vida. Estaba recuperando la mía. Una tarde, al volver de caminar, me miré en el espejo del pasillo. No vi a una mujer derrotada. Vi a una mujer distinta. Más erguida. Más presente. No más joven. Más real. Esa noche escribí en un cuaderno algo que quiero recordar siempre. No necesito que nadie me elija. Me elijo yo. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Dormí profundamente. Porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando que alguien volviera. Estaba avanzando. Hay una parte de la separación que nadie te advierte. No es el trámite legal. No es la soledad nocturna. No es el cambio de rutina. Es la mirada de los demás. Porque la gente no pregunta por tu dolor. Pregunta por tu versión. Y cuando una mujer deja de proteger el relato de un hombre, el mundo se incomoda. Los primeros rumores llegaron como llegan todos los rumores. En forma de preocupación. Una amiga en común me llamó. Clara, me dijeron que Julián está pasando por algo delicado. La palabra delicado me dio risa por dentro. Delicado había sido yo sosteniendo un hogar mientras él construía otra vida en paralelo. Delicado había sido yo creyendo, confiando, cediendo. Julián está enfrentando consecuencias, respondí. Nada más. Silencio. ¿Puedo preguntarte qué pasó? Insistió. Respiré hondo. Y ahí tomé una decisión que marcó todo. No iba a mentir para hacerlo quedar bien.
Suplantaron mi identidad en un hospital, dije. Y él estuvo involucrado. No agregué detalles morbosos. No expliqué la parte íntima. Solo dije lo esencial. La mujer no supo qué responder. Ay. Clara, lo siento. Y por primera vez, ese, lo siento, sí me llegó. Porque no estaba dirigido a su reputación. Estaba dirigido a mí. La segunda llamada fue de una vecina. ¿Es verdad que Julián se fue? Preguntó con ese tono que intenta parecer casual. Sí, respondí. ¿Y tú estás bien? Esa pregunta me sorprendió. No porque fuera profunda, sino porque era simple. Estoy mejor de lo que esperaba, dije. Y era verdad. La sociedad te enseña que a cierta edad una mujer debe aguantar. Debe entender. Debe ser práctica. Como si la dignidad fuera un lujo juvenil. Yo había vivido mucho tiempo dentro de ese guión. Pero en cuanto recuperé mi identidad, ese guión empezó a parecerme absurdo. Una tarde decidí ir al café de siempre. El mismo donde Julián y yo íbamos cada domingo. No por nostalgia. Por desafío. Entré sola. Pedí lo mismo que pedía antes. Café americano, sin azúcar. Me senté cerca de la ventana. Y sentí algo que no me esperaba. Orgullo. Porque antes, incluso acompañada, yo era invisible. Ahora, sola, yo era completa. 2 mesas más allá había una mujer que conocía. Me miró como si estuviera viendo un fantasma. Se levantó y se acercó con cuidado. Clara, susurró. ¿Puedo sentarme? Asentí. Se sentó y apretó sus manos contra la taza. Yo, escuché cosas, dijo. No sé qué creer. La miré con serenidad. Cree lo que quieras, respondí. Pero si te sirve saberlo, ya no voy a proteger mentiras. Sus ojos se humedecieron. Yo pasé algo parecido, confesó. No lo del hospital, pero sí lo de sentirme reemplazable. Ahí lo entendí. Mi historia no era solo mía. Era una puerta. Y detrás había muchas mujeres esperando permiso para decir la verdad. Esa conversación fue la primera de varias. Sin que yo lo buscara, empecé a recibir mensajes de mujeres. Algunas conocidas. Otras amigas de amigas. ¿Cómo supiste? ¿Cómo reuniste pruebas? ¿Cómo no te derrumbaste? ¿Cómo lo enfrentaste sin volverte loca? Yo respondía con honestidad. No había magia. Hubo miedo. Hubo temblor. Hubo noches difíciles. Pero también hubo algo más fuerte. La certeza de que el precio de callar iba a ser mi vida entera. Un día, el hospital me pidió declarar nuevamente. No me asustó. Ya no. Entré a la oficina legal con la espalda recta. Con mis documentos en orden. Con mi voz lista. Había aprendido a hablar sin pedir permiso. Mientras tanto, Julián empezó a desaparecer del circuito social. No porque yo lo expulsara, sino porque su imagen ya no sostenía su vida. Algunas personas lo evitaban. Otras lo llamaban, para entender. Él intentó comunicarse conmigo otra vez. Clara, esto se está saliendo de control, dijo por teléfono. Lo escuché sin interrumpir. No, respondí. Lo que pasa es que por primera vez no lo estás controlando. Se quedó callado. Esa era la herida verdadera. No perderme a mí, sino perder el mando del relato. Un sábado fui a una charla en un centro comunitario. No era terapia. Era un espacio de mujeres. De historias.
De vida real. Una señora mayor, con el cabello blanco y la espalda encorvada, habló al frente. Me robaron mi firma, dijo. Y yo me quedé callada por vergüenza. Sentí un golpe en el pecho. No por mi historia. Por la suya. Al final me acerqué. No fue tu culpa, le dije. Me miró con ojos cansados. ¿Y cómo lo sabes?, preguntó. Porque nadie tiene derecho a usar tu identidad, respondí. Ni tu nombre, ni tu historia, ni tu vida. La mujer apretó mis manos. Gracias. Y ahí, sin querer, entendí el giro más importante. Yo no solo estaba recuperando mi identidad. Estaba convirtiendo mi dolor en una advertencia útil. Esa noche, al volver a casa, encendí una lámpara pequeña del pasillo. El mismo pasillo donde yo había caminado tantas veces pensando que mi vida era estable. Ahora sabía que la estabilidad sin respeto es una ilusión. Me senté en la sala, respiré lento, y me prometí algo. Nunca más iba a callarme para que otro quedara cómodo. Nunca más. La resolución no llegó con aplausos. Llegó con sellos. Con documentos firmados lentamente. Con palabras técnicas que, por primera vez, trabajaban a mi favor. El hospital concluyó la investigación interna una mañana gris de otoño. Me citaron a una sala amplia, con una mesa larga y carpetas ordenadas como si el orden pudiera compensar lo ocurrido. La coordinadora de protocolos habló con claridad. Se confirmó la suplantación de identidad, dijo. Se identificaron fallas graves en los controles y se activaron correcciones inmediatas. Asentí. No necesitaba disculpas emocionales. Necesitaba registro. A partir de ahora, continuó, su identidad queda protegida con verificación biométrica y doble validación. Ningún tercero podrá autorizar procedimientos sin su presencia física. Escuchar eso fue como cerrar una puerta que había quedado abierta durante años. Gracias, respondí. Eso era lo que necesitaba. Firmé los documentos con calma. Mi firma. La verdadera. Cada trazo era una reafirmación silenciosa. Nadie más volvería a escribir por mí. El hospital notificó formalmente a las instancias legales. No hubo negociación privada. No hubo acuerdos ocultos. El caso ya no dependía de mi voluntad. Había superado el límite personal para convertirse en un precedente. Y eso, entendí, era importante. No solo para mí. Días después, recibí la notificación final. Mi identidad había sido plenamente restituida. Esa frase, tan fría en el papel, me produjo una emoción inesperada. Porque nadie debería tener que recuperar su nombre. Pero cuando lo hace, aprende a cuidarlo de otra manera. Julián no estuvo presente en ninguna de esas instancias finales. No lo pedí. No lo evité. Simplemente, ya no era necesario. Nuestra separación avanzó sin dramatismos. Con la misma frialdad que había caracterizado los últimos años del matrimonio. Él firmó lo que tenía que firmar. Yo también. No hubo discursos. No hubo promesas. Solo una constatación silenciosa. Lo que se rompe cuando alguien intenta reemplazarte no se recompone con palabras. El día que firmamos la separación definitiva, salí del juzgado sola. No sentí alivio inmediato. Sentí algo más sutil. Espacio. Espacio interno. Como si de pronto pudiera respirar sin estar pendiente de quien ocupa mi lugar. Con el tiempo, empecé a reorganizar mi vida con decisiones pequeñas pero firmes. Cambios que no buscan demostrar nada a nadie. Solo responder a una pregunta esencial. ¿Esto me pertenece?
Si la respuesta era no, lo soltaba. Personas. Rutinas. Silencios impuestos. Volví al hospital semanas después, pero como voluntaria. No para revivir lo ocurrido. Para acompañar a otras mujeres en trámites, en consultas, en momentos de vulnerabilidad. No como experta. Como testigo. Una tarde, una mujer mayor me tomó la mano en la sala de espera. Gracias por quedarte, me dijo. Da miedo estar sola aquí. La miré. No estás sola, respondí. Y tu nombre importa. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Mi historia empezó a circular como suelen circular las verdades incómodas. Sin ruido. Sin espectáculo. Pero con efecto. El hospital modificó protocolos. Se implementaron controles más estrictos. Se habló de consentimiento informado con otra seriedad. Yo no pedí reconocimiento público. Me bastó con saber que alguien más estaría protegida. En mi vida cotidiana, el cambio fue aún más profundo. Dejé de justificarme. De explicar de más. De pedir permiso para ocupar espacio. Si alguien dudaba de mí, no corría a convencerlo. Aprendí que no todo cuestionamiento merece respuesta. Una tarde, ordenando papeles viejos, encontré una copia de mi documento. El original. El de siempre. Lo sostuve un momento entre las manos. Pensé en todo lo que había pasado. El pasillo del hospital. La mujer firmando por mí. La calma extraña que me sostuvo cuando todo parecía desmoronarse. Y entendí algo que quiero dejar claro. No recuperé mi identidad porque fui más fuerte. La recuperé porque dejé de dudar de mí misma. Esa noche me senté frente a la ventana. La ciudad seguía igual. El mundo no había cambiado por mi historia. Pero yo sí. Ya no era la esposa confiada. Ni la mujer reemplazable. Era alguien que sabía exactamente quién era. Y que no iba a permitir nunca más. Antes de apagar la luz, escribí una última frase en mi cuaderno. Nadie puede vivir tu vida sin cometer errores. El error más grande es dejar que lo sigan intentando. Cerré el cuaderno. Dormí en paz. Porque cuando una mujer recupera su nombre, recupera algo más grande que cualquier matrimonio o cualquier papel. Recupera la autoridad sobre su propia vida. Un año después de todo lo que pasó, mi vida no es extraordinaria. Y esa es, precisamente, su mayor victoria. Sigo levantándome temprano. Sigo caminando por las mismas calles. Sigo entrando a hospitales, oficinas y salas de espera como cualquier otra persona. Pero ahora lo hago con algo que antes no tenía del todo, autoridad sobre mí misma. Tengo 65 años. Y aprendí, quizá tarde, que la identidad no se delega. Ni por amor. Ni por costumbre. Ni por miedo a incomodar. Durante mucho tiempo creí que ser una buena esposa significaba facilitarlo todo. No hacer preguntas. No poner obstáculos. Confiar incluso cuando algo dentro de mí empezaba a incomodarse. Lo que no entendí entonces es que la confianza sin límites no es amor. Es terreno fértil para el abuso. No me reemplazaron porque yo faltara. Me intentaron reemplazar porque alguien creyó que yo era invisible, intercambiable, administrable. Se equivocó. Porque nadie puede vivir una vida ajena sin fallar. Nadie puede memorizar lo que solo el cuerpo recuerda. Nadie puede sostener una identidad robada sin que, tarde o temprano, la verdad aparezca. La mía apareció en un pasillo de hospital. En una firma mal hecha. En un antecedente médico olvidado. Y cuando apareció, yo decidí no taparla. Hoy mi nombre está protegido,
sí. Pero más importante aún, yo aprendí a protegerme. Aprendí a no callar para mantener una imagen. A no dudar de mi memoria cuando otros la cuestionan. A no minimizar lo que siento solo para que alguien más se sienta cómodo. Si algo quiero que quede claro para quien escucha esta historia es esto. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Nadie tiene derecho a usar tu nombre. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Nadie tiene derecho a vivir tu vida por ti. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y nadie puede borrarte sin tu consentimiento. Si alguna vez sentiste que alguien estaba ocupando tu lugar, hablando por ti, decidiendo por ti, escúchame con atención. No estás exagerando. No estás confundida. Y no estás sola. Antes de irte, asegúrate de estar suscrito al canal. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Porque a veces, la verdadera justicia no es vengarse. Es recuperar tu nombre, tu voz y tu vida. Y no permitir que nadie vuelva a usarlo sin permiso.